Una buena tarde ya la penúltima tarde de martes 30 de diciembre, ya la penúltima tarde, el penúltimo día de este año. Me da mucho gusto saludarles, soy José Ignacio Gallardo y le agradezco que esté con nosotros en esta ocasión. Y bueno, el día de hoy, aparte de darle seguimiento a la tragedia de allá del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, con el interoceánico, en donde le hemos comentado, fueron 13 personas fallecidas y bueno, un número importante, eran 98 heridos y se han ido dando de alta la mayor parte de ellos. También comentarle que el día de hoy se nos da a conocer la desafortunada muerte, el desafortunado deceso del exgobernador, exalcalde y exsecretario de la Función Pública, Francisco Barrio Terrazas, alguien muy apreciado en nuestro Juárez, un hombre que sin duda dejó una huella muy importante en la vida política nacional y un hombre que sin duda seguirá siendo recordado por las siguientes generaciones. Independientemente de lo que usted pueda o no criticar o comentar o pensar u opinar respecto del exgobernador Barrio, lo que no podemos escatimarle es ese mérito de haber sido pues uno de los impulsores de la alternancia en el estado de Chihuahua y en el país, me atrevería a decirlo. Porque recuerde usted que Francisco, pues en los años 80, junto con Ernesto Rufo Appel, fueron de los primeros gobernadores. Y es más, ganó, dijéramos, por unos cuantos años, Ernesto Rufo Appel. Pero si no se hubiera dado el famosísimo fraude del 86, entonces hubiera sido Pancho Barrio quien hubiera ganado el gobierno de Chihuahua y hubiera sido el primer gobernador. Como se dio esta situación, fue hasta el 92, pero Ernesto Rufo llegó como en el 88 o algo así. Pero de esta manera, lo importante es que fue de los primeros estados en marcar una alternancia muy pues necesaria en esos momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de 70 y tantos años de gobiernos priistas, una hegemonía avasallante que muchos temen que se pueda estar reeditando en estos momentos con el partido en el poder, pues Pancho Barrio y esa generación de panistas que el día de hoy por hoy, están recordando mucho a Pancho Barrio en las redes sociales y están pues haciendo comentarios, haciendo recuerdos de lo que fue la obra de Pancho Barrio. Enviamos desde aquí pues nuestras más sentidas condolencias a la familia Barrio, muy conocida en esta frontera. Ya don Federico ya se había adelantado hace algunos años y bueno, ahora le sigue Francisco. Una familia muy cercana al sector maquilador. Francisco Barrio fue pieza clave junto con Federico en el sistema maquilador de Ciudad Juárez. Y bueno, de ahí su conocimiento y de ahí su interés en, en incidir en la política. Era algo, dijéramos, era muy aventurado en esos tiempos hacer eso, ¿no? Incursionar en la política saliendo del empresariado. Sin embargo, eran tiempos en donde había a nivel nacional pues una ruptura del sector empresarial para con el sistema político. Había una ruptura muy evidente y ahí precisamente fue la coyuntura que utilizó Pancho Barrio para llegar a conquistar primero la presidencia municipal de Juárez y después el gobierno estatal y después haber sido considerado inclusive presidenciable, pero llega como secretario de la Función Pública con Vicente Fox.
Así que, pues Pancho Barrio, un hombre de los bárbaros del norte, un hombre que sin duda será recordado y es un hombre de familia, un hombre que entregó mucho durante la campaña, perdieron la vida seres queridos y sin duda eso lo marcó también en su trayectoria, la muerte de su hija. En fin, situaciones que estaremos comentando en unos momentos más, pero sin duda agradecerle a usted que nos acompañe. Creo que ya está David con nosotros en la línea. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Ignacio? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Pues con el gusto de saludarte y estaba yo haciendo en estos momentos antes de que tú entraras al aire, hacía yo pues un breve resumen de la vida de Francisco Barrio Terrazas. Decía yo que en los 80s él llega rompiendo esa alternancia de 70 y tantos años en el país de una hegemonía priista, y un hombre que deja huella. David, ¿cuál sería tu comentario y tu reflexión respecto de la vida y obra, trayectoria política de uno de los bárbaros del norte, David Gerardo López Castro? Gracias por acompañarnos. Sí, fíjate que recibimos con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas. Los juarenses que vivimos la transición política en Ciudad Juárez en el año de 1983 lo tenemos muy presente como el hombre que desafió al sistema hegemónico y logró vencerlo. Fíjate que hace un par de meses Alicia Dávila realizó lo que sería, sin saberlo, la última entrevista que concedió durante una llamada telefónica que duró poco más de una hora. Durante esa plática recuerda Francisco Barrio cómo fue su paso de la iniciativa privada a la administración pública. Fíjate que expuso que en aquellos años a mucha gente le daba miedo acercarse a un partido político que no fuera el PRI. Por ese motivo, según narra en la plática, acordaron él y un pequeño grupo de empresarios entonces lanzarlo como candidato independiente en un primer momento, formando lo que entonces llamaron un frente cívico, con la intención de, pues, jalar, según sus propias palabras, a esa gente que no se animaba a ir con un partido político que diferente al PRI, pero que pues sí tenían ganas de participar en política y pues la historia nos describe que dicha estrategia fue un gran éxito para su movimiento. De hecho, ya en un segundo momento, según narra Francisco Barrio, cuando ya el PAN lo hizo su candidato, pensaron que algunas de esas personas que ya se habían sumado se iban a retirar, pero según nos asegura, fueron las menos y la mayoría terminaron afiliándose al PAN entonces. En las primeras entrevistas que le hicieron entonces en el año de 1983, cuando tenía, fíjate, nada más 32 años de edad, recuerda que le cuestionaban aquello de Frente Cívico y que muchos lo consideraron como un montaje entonces, pero pues finalmente sortearon bien esa transición de candidato independiente a candidato del PAN y lo supieron capitalizar. Su paso político, como bien recordarás, fue presidente municipal de Ciudad Juárez en 1983, uno de los primeros presidentes municipales distintos a ese partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, y que además se repitió en varios municipios del estado de Chihuahua. Fue candidato a gobernador de Chihuahua en 1986, en donde pierde frente a Fernando Baeza. La derrota del 86, según el propio Francisco Barrio, le hizo asentarse, volver a tomar perspectiva y bajar los humos. Esas son sus palabras. Y es significativo porque hay quienes piensan que pues, se trató de un fraude aquella elección de 1986, pero también hay quienes piensan que finalmente fue un acuerdo político. Y no es una idea muy descabellada, te voy a decir por qué, porque las encuestas que manejaba entonces el Partido de Acción Nacional le daban una ventaja de 4-1, por ejemplo, en Ciudad Juárez, para la gobernatura de Chihuahua, el municipio más poblado, y el estado de Chihuahua le daban una ventaja de 4-1. Entonces, pensar que perdió las elecciones, pues, es muy cuestionable. Y un fraude de ese tamaño, pues, también. Entonces hay quienes se quedan con la idea de que hubo un acuerdo político, porque ya en 1992 finalmente termina como gobernador del estado de Chihuahua, luego fue secretario de la Contraloría de la Administración en Vicente Fox.
Fíjate que aquí en esta etapa varios analistas políticos le reclaman la impunidad del famoso Pemex Gate, recordarás, que entonces prometió Peces cazar peces gordos. gordos. Y no, Exactamente. oye, y no llegó ni a charalitos. Exacto, sí, fíjate. Era muy prematuro pensar en una secretaría que tuviera ese tamaño, y sobre todo pues porque habían acuerdos políticos importantes entre el PRI y el PAN, que era muy difícil de vencer. Y luego, como coordinador de los diputados del PRI, le reclaman haberse Del PAN. sí, perdón, como coordinador de los diputados del PAN, le reclaman haber hecho acuerdos con el PRI y lograr tener la mayoría de los consejeros del entonces CIFE, excluyendo al PRD. Luego, ya más reciente, fue embajador de México en Canadá durante la administración de Felipe Calderón. Finalmente, como un dato anecdótico, José Ignacio, te comento que Francisco Barrio recuerda durante esta entrevista que te comento que fue la última entrevista que concedió para hablar de cuestiones políticas. Recuerda durante esa entrevista que antes de los 30 años él mismo se decía, pues a sí mismo, yo creo que frente al espejo, que jamás iba a tener nada que ver con política. Y luego advierte él mismo que pues terminó metido hasta los codos, y reconoce como la parte más significativa de ese periodo político que duró más de 20 años, pues la parte más significativa para él fue lo sucedido en el 86 y cuando llegó a ser gobernador Claro. del estado en el 92. Recuerda que hubo cambios importantes en aquel entonces, salió Óscar Ornelas y llega Saúl González, como que le jalaron las orejas a Óscar Ornelas porque empezaban a perder municipios el Partido Revolucionario Institucional, pero también tenemos que recordar que en ese entonces el gobernador tuvo muchos problemas con la UACH, y eso también significó pues una inestabilidad política. Oye, estamos hablando hasta la Ciudad de México con David Gerardo López Castro y estamos recordando la trayectoria y la obra del exgobernador Francisco Barrio Terrazas. Y ahorita antes de que entraras tú al aire, mencionaba David que Pancho Barrio pudo haber sido el primer gobernador de oposición en el país, si es que no se hubiera dado lo que comentábamos, lo del fraude del 86. Le ganó después Ernesto Rufo Appel en Baja California. En el 88 llega él. Entonces por esa situación no fue Barrio el primero, sería el segundo si no se hubiera dado lo del fraude. Pasan los años y después recordamos la fotografía que se toma Pancho Barrio ahora en la campaña de Xóchitl Gálvez apoyándola, y aquí en Chihuahua, ¿no? Lograron darse un abrazo finalmente el exgobernador Fernando Baeza Meléndez y Pancho Barrio ahora finado. Entonces, sí, han sido muchos vaivenes de la política, pero Pancho Barrio sin duda fue un hombre clave. Y también se me viene a la mente el nombre de Jaime Bermúdez, porque también don Jaime fue pieza clave en ese despertar de los empresarios. Obviamente fue muy evidente que a don Jaime luego le jalaron las riendas, e inclusive se tuvo que lanzar como alcalde por el PRI para tratar de neutralizar esa fuerza política que los empresarios estaban adquiriendo. Entonces, ¿qué dijo el PRI? Los empresarios quieren figurar, ándele pues, vénganse para acá. Y lo que querían era debilitar ese movimiento que los Barrio, Federico, también en paz descanse, y su hermano Francisco, lograron impulsar desde desarrollo económico y desde ciertos grupos empresariales en esta frontera. Y tú sabes, también en los 80s, pues había un descontento de la clase empresarial para con el presidente, pues para López Portillo, la nacionalización y todo lo que vino después en el gobierno de la Madrid. Y yo creo que aquí en la frontera, Pancho Barrio encabezó eso. David, ¿te acuerdas aquel ta? ¿Te acuerdas del el claxonazo? ¿Te acuerdas? Sí, definitivamente el triunfo de Francisco Barrio quedó sellado en las principales avenidas de Ciudad Juárez, en donde circulaban cientos, yo creo que miles de automovilistas con ese claxonazo que fue muy famoso: únete al cambio, vota por el PAN. Así es. Este eslogan de únete al cambio fue muy popular y muy importante para el triunfo de entonces. Y no sé si recordarás, estaba revisando los datos, pero es importante recordar que
Francisco Barrio ganó la presidencia municipal de Ciudad Juárez con el 60% de los votos, números cerrados, contra el 38% del Partido Revolucionario Institucional, y pese a que entonces José Ignacio, pues estaba el famoso divide y vencerás, porque no eran los únicos dos partidos políticos, estaba el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Demócrata Mexicana, el Partido Socialista Unificado de México, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Todos esos partidos estuvieron contendiendo en esas elecciones y pues resultó ganador. Y efectivamente, como tú bien mencionas, también es muy significativo que después de esos 3 años de cambio, Ciudad Juárez decidió regresar al PRI con el ingeniero Bermúdez, que representaba a otro grupo de empresarios. Esto es importante. El grupo de empresarios con los que llega Francisco Barrio era un grupo de empresarios jóvenes, mucho apoyo de la Iglesia Católica. Entonces esto es significativo porque pues permite efectivamente capitalizar todo el descontento que tenían estos empresarios, muchos banqueros de bancos importantes que eran hijos de empresarios que ya empezaban a hacer sus propias empresas y que decidieron apoyar a Francisco Barrio. Es significativo que después de esos 3 años, porque además pues prácticamente gobernó 2 años el municipio, porque 1 año antes empezó a hacer campaña para la gubernatura del estado de Chihuahua. Barrios unidos con barrios se me viene también a la mente, ¿no? También, bueno, tantas y tantas anécdotas que surgieron con Barrio, que se volvió tanto ese fenómeno, David, que se lo venían venían a pedirle a Barrio que fuera a padrinar o que fuera a asesorar o simplemente que hiciera presencia en muchas campañas en el sur del país. Es decir, que se volvió un símbolo muy importante a nivel nacional, un referente del panismo y de triunfos panistas. Pancho Barrio, recordarás que se lo llevaban de León, se lo llevaban a Yucatán, sobre todo en el Bajío Pancho Barrio, te lo puedo decir ahora sí que con toda la certeza, era un ídolo, fue un héroe en la zona del Bajío, bastión de asentamientos panistas, David. Sí, definitivamente lo que sucedió en Ciudad Juárez fue, pues ahora sí que como el estudio, el decir, a ver si se pueden hacer así las cosas y el modelo a seguir en otros municipios, en otros estados, para que finalmente sucediera lo que sucedió en el año 2000. Para entender que se haya podido dar un cambio tan importante como la salida del PRI después de haber gobernado por más de 70 años a nivel nacional a nuestra República Mexicana, tenemos que definitivamente tomar en cuenta estos primeros cambios que fueron muy significativos, muy importantes, que fueron un modelo, que fueron, pues ahora sí que un laboratorio, lo podríamos decir así, de cómo hacer las cosas para efectivamente lograr que otro grupo de empresarios, otro grupo de personas que estaban interesadas en tomar el control de la administración pública, de los impuestos, de cómo distribuir justamente las principales obras, pues definitivamente tuvo mucho que ver, muchísimo que ver Francisco Barrio Terrazas. Entonces lamento mucho de verdad la pérdida, deseo pronta recuperación a su familia, a sus amigos. En ese movimiento pues obviamente hubo muchas personas que lo acompañaron con mucha honestidad, con muchos deseos de cambio, con muchos deseos de hacer las cosas diferentes, pero que siempre estuvieron muy limitados porque habían ciertas cosas que se podían hacer a nivel municipal, habían otras que se podrían hacer a nivel estatal, pero definitivamente los grandes cambios tendrían que hacerse a nivel nacional. Y desafortunadamente la historia tan cercana nos dice que pues los cambios de fondo en la forma de gobernar entre el PRI y el PAN pues no sucedieron. Habría que ver si estos nuevos partidos políticos y estos nuevos personas que representan los grandes movimientos realmente consiguen hacer
cambios en la forma de gobernar, y hablo de cambios que pueden parecer muy simples, como pues evitar la corrupción, evitar que se vuelvan tener nuevos ricos de la noche a la mañana, gobernantes que no tienen otro interés nada más que incrementar sus bolsillos y sus riquezas personales antes de ver los intereses de todos los mexicanos. Bien, pues David Gerardo López Castro, te agradezco como siempre tu participación. Espero próximamente volver a tener tu colaboración aquí en el programa. El día de hoy era importante conocer tu punto de vista y vamos a estar el día de hoy y mañana haciendo una remembranza de la trayectoria de Francisco Barrio, sobre todo por la huella que deja en Ciudad Juárez, en el Estado y también en la pública, en la democrática, en la vida democrática del país, que esperemos tenga pues consuelo a la brevedad posible la familia después de la pérdida de don Pancho Barrio. Gracias, David Gerardo, te agradezco mucho tu participación en esta tarde. Al contrario, gracias por tomarlo en cuenta. Saludos a ti y a toda tu audiencia y feliz fin de año. Deseo que la pasen muy bien, que lo disfruten al máximo y que el próximo año empiece con el pie derecho, lo mejor de lo mejor para todos. Gracias, igualmente lo mejor para ti, para los tuyos, David Gerardo. Muchas gracias. Señores, nosotros continuamos con más en esta tarde, en donde estamos recordando la trayectoria de Pancho Barrio, de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua en el 92 a 98, un hombre que sin duda dejó huella importante en sobre todo en el panismo, Hay una gran cantidad de esquelas, los principales medios de comunicación lo están recordando, gobernadores, inclusive de diferentes partidos políticos, exmandatarios, el presidente del Partido Acción Nacional a nivel nacional, Jorge Romero, en fin, veo una gran cantidad de pronunciamientos, de condolencias, en todos los sentidos, ¿no? Pero sobre todo, de todos los partidos políticos, pero todos en un mismo sentido, reconociendo la trayectoria de Pancho Barrio Terrazas y su aportación a la vida democrática nacional, su legado, un legado muy importante que sin duda está dejando una importante huella a nivel nacional e internacional. Se me viene a la mente el periodista Julio Scherer de la revista Proceso, muy amigo de Pancho, muchas veces visitó Chihuahua entrevistando al candidato, también pues su relación con políticos, su relación con pues los principales medios nacionales, ¿no? Entonces sí hay un pesar, en fin, decía yo, la revista Proceso, la revista Contenido le dedicó portadas. En fin, recuerdo una trayectoria mediática muy importante porque la figura de Pancho impactó. Creo yo que el propio Vicente Fox, no que le copió, pero sí se basó un poco en la imagen de vaquero de Pancho Barrio, muy importante para él. Entonces, deja un legado muy importante Francisco Barrio y deja sobre todo pues una gran cantidad de amigos que se ven reflejados el día de hoy en las redes sociales de una manera muy muy fuerte. Vemos una gran cantidad de mensajes, de anécdotas, de fotos de mucha gente, de muchos panistas que ahorita pues son funcionarios importantes o que son pues que son importantes en la política y que sin duda Pancho Barrio fue parte fundamental en su trayectoria o fue un ejemplo a seguir, un modelo, un role model como le llaman. Entonces pues desde aquí nosotros estamos pues
expresando y solidarizándonos con la familia Barrio Terrazas, a Tencha, a quien conocemos de hace muchos años, una mujer muy, muy importante en la vida de Pancho. Yo pienso que ese matrimonio, un ejemplo a seguir, sinceramente, una bonita pareja que se les veía juntos en las buenas, en las malas, cuando fue la muerte de los seres queridos. En fin, ha sido una mujer muy, muy, muy fuerte en los momentos en que Pancho Barrio lo necesitó, su apoyo, y en este momento se queda sin su pareja, sin su esposo, sin el padre de sus hijos, sin su compañero de vida, pero creo yo que como son pues muy apegados a su fe, a su religión, creo que la esposa, la viuda ahora de Pancho, espero se pueda sobrellevar esta pérdida irreparable, ¿no? de nuestro exgobernador. Desde aquí, insisto, pues nuestras condolencias y seguiremos recordando al exgobernador el día de mañana, y sobre todo, bueno, pues con el ánimo de seguir mencionando parte de la trayectoria tan importante del exgobernador. Le comento que para nosotros es un personaje que lo analizamos mucho. Tuvimos oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, de escribir de él, de su trayectoria, de su gobierno, de muchas cosas que vivimos con Pancho Barrio, no necesariamente de acuerdo en algunas de sus decisiones de gobierno, no necesariamente de acuerdo en muchas situaciones, ni con gente de su gobierno tampoco, pero siempre un hombre que se respetó su mesura, un hombre muy educado y muy ecuánime. Rara vez se le veía así molesto, era un hombre que guardaba sus emociones, no así su amistad, no así su afecto, era un hombre afectivo, era afectuoso y afectivo. Era un hombre cariñoso con su gente, claro que sí, era un hombre cercano a mucha gente y le brindaba su amistad, le brindaba un abrazo sincero, pero no fue un hombre estridente, ni siquiera en su vida personal ni familiar. Fue un hombre reservado, un hombre que hasta el último día de su vida pues trató de mantener una vida discreta, apegada, insisto, pues a su religión, a sus valores. Él era muy apegado a sus valores y bueno, será recordado así, como un hombre que fue pionero en la democracia en el estado de Chihuahua y un hombre que sin duda contribuyó a un mejor Chihuahua. Fue incluso pues aspirante o fue considerado a la presidencia de la República como candidato, y sin embargo se acopló muy bien en la campaña de Vicente Fox, apoyó mucho a Vicente a que llegara y a que se diera la real alternancia en el 2000 en este país. Así que pues en todo el país están rindiendo pues condolencias a la figura de el exgobernador Pancho Barrio. Señores, antes de irnos, agradecemos a la información del gobierno municipal. Como siempre, ya el alcalde Cruz Pérez Cuellar ya mostró sus condolencias, hizo una publicación en redes, en donde, bueno, pues está haciendo esa mención de las condolencias que él en lo particular está haciéndole llegar a la familia de Pancho. En la Junta de Agua y Saneamiento sabemos que existe rezago, pero también sabemos que es momento de ponernos al día. Con nuestro programa especial de mantenimiento, atendemos fugas, limpiamos el drenaje y después reparamos baches, zanjas e incluso banquetas. Personal con maquinaria especializada trabaja 24/7, de día y de noche. Muy pronto estaremos en tu colonia, reconociendo problemas y trabajando en soluciones. La J más en tu colonia, Gobierno del Estado. Cuenta conmigo. Bueno, y también la Junta Municipal ya hizo lo propio a través de Marco Licón. Y hablando de la Junta Municipal, le quiero comentar que realiza la J más mantenimiento en el sistema del alcantarillado en Arroyo del Muerto. El día de hoy, la Junta Municipal realizó mantenimiento en el sistema de alcantarillado en el Arroyo del Muerto, conocido como el Tapo, ubicado en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, ya que las alcantarillas que se encuentran sobre el arroyo
al no contar con la pavimentación correspondiente, pues se llena de piedras, basura, de desperdicio, y bueno, fue necesario estos trabajos para que no presentara problemas. Señores, mañana seguiremos con más información. Saludos a nuestros amigos de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, a don Mario Mata, que también ya envió sus condolencias a la familia de Pancho Barrio. Siga pasando una muy buena tarde, y yo el día de mañana aquí lo esperamos. Seguiremos hablando precisamente de la obra y de la trayectoria de Pancho Barrio Terrazas. Una buena tarde y muy buen provecho.